Dios les bendiga. Me da mucho gusto que hayan podido estar con nosotros en esta oportunidad y de acuerdo a lo que los invitamos, nuestro mensaje, la predicación que vamos a dar inicio en este instante se titula El tiempo se ha cumplido, que está basada, como dijimos al inicio, en la lectura de la carta de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 14 al 15, que textualmente, si ya lo tenemos listo, dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabra de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder enseñar acerca de estas verdades que están en tu palabra. Permítenos que estas lleguen a nuestro corazón y nos permitan una transformación integral de nuestras vidas. Amén. El tiempo se ha cumplido es una necesidad en el día de hoy. Por eso vamos a hablar de 3 puntos. ¿Qué significa arrepentimiento? En primer lugar, vamos a explicar en segundo lugar cuáles son los propósitos de la doctrina del arrepentimiento. Y en tercer lugar, ¿qué sucede cuando alguien se resiste al arrepentimiento? Queridos, que estamos esta oportunidad, dice la palabra de Dios 3 cosas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y en tercer lugar Jesús reitera la necesidad de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Es decir, que no podemos venir a Cristo y toda la vida asumir que creemos en el Evangelio sin arrepentimiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Pues de todas las cosas negativas que no son aprobadas por Dios, de todas las cosas negativas que tienen a la larga que detener, que impedir, que estorbar a que el Evangelio fluya. Pero el Evangelio, el tiempo se ha cumplido, también nos habla de tiempo de profecías, de su regreso, del arrebatamiento y de salvación, de sanidad total, de libertad, de su anuncio, de muchas de estas cosas que la gente a veces se está perdiendo porque dice y asume que no se tiene que arrepentir porque se consideran demasiado buenos. ¿Qué significa arrepentimiento? Más que un estado anímico, les quiero hablar de que el arrepentimiento nos habla de una decisión. Es decir, no estamos abordando un tema emocional, sino estamos hablando de un tema espiritual. El arrepentimiento conlleva dolor, tristeza, volverse a Él, cambiar, convertirse, pero sobre todo, resumido todo en la palabra quebrantamiento. Una persona quebrantada es alguien que llega a la conclusión después de tantas equivocaciones de que en realidad admite, en realidad tiene que confesar, ¿verdad?, de lo más de su interior que se ha equivocado. Y por eso hablamos del arrepentimiento de pecado, de lo vil, de lo malo, de lo equivocado. Implica desenfreno, entendamos con la palabra pecado incredulidad, idolatría, rebeldía, dureza, separación, injusticia, abuso. Cuando alguien deja una novia, deja a su novia, dice: Señor, ven pronto, Cristo ya viene, ya no puedo más. Porque esta gente cuando le va mal, quiere que Cristo venga. Pero cuando le esté yendo bien, esta gente pues no le interesan las cosas de Dios. En 2 Corintios 7:10, Pablo enseña que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. En Lucas 24:47, el Señor Jesús ordenó predicar el arrepentimiento del perdón de pecados en su nombre. Juan el Bautista en Lucas 3:3 está establecido, por revelación de Dios, predicó el bautismo de arrepentimiento. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué se encargó y subrayó este tema? Por eso vamos a entenderlo en el segundo punto, los propósitos de la doctrina del arrepentimiento. Lucas, si ponemos mucha atención en el versículo 4, parte B, hasta el 6, habla de la necesidad de vivir para Cristo. Pero vivir para Cristo es imposible a menos que creamos de todo corazón. Y esto implica invocarle, predicarle, oírle, ser enviado y seguirle. Los propósitos de la doctrina de arrepentimiento, yo tengo en este estudio de esta tarde 9 aspectos, 9 propósitos. El primero de ellos es lograr experimentar el perdón de pecados. En segundo lugar, preparar el camino del Señor, conforme a la lectura de Lucas 3, versículo 4. En número 3,
enderezar las sendas. 4, rellenar todo valle. 5, nos narra la lectura, humillar todo monte. El 6º punto es enderezar caminos torcidos. El 7º es allanar caminos ásperos, como lo seguimos en nuestras Biblias. En el versículo número 5, en el 6 dice, el punto 8 es ver la gloria y la salvación de Dios. Todos estos son, imagínense de importantes, los propósitos de la doctrina de arrepentimiento. Y el punto 9, en el versículo 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa perdón de pecados? Según el versículo 3. Eso implica contar con Dios, tener la paz de Dios y la paz con Dios, el poder de su presencia. El versículo 4, que dijimos que era el segundo punto, preparar el camino del Señor, esto no es otra cosa que decidirnos, a capacitarnos, a ser implementados, a vivir la llenura del Espíritu. En el versículo 4 no es otra cosa enderezar las sendas que un camino de sanidad, de liberación, de victoria. También encontramos en el versículo 5, donde el Bautista hablaba de rellenar todo valle, toda carencia, todo vacío, todo faltante. Da la necesidad de tanto pueblo de Dios que vive en derrota, que vive enfermo, que vive cabizbajo. Porque el versículo 5, rellenar todo valle, habla de elevar, de promover, de desarrollar, de hacer florecer, de fructificar. ¡Qué lindo! Pero en el versículo 5 también habla de humillar todo monte, es decir, todo altivo, todo soberbio, todo pecado. Eso implica hacer un reajuste de nuestra conciencia a los parámetros de Dios. También encontramos en el número 5, que es nuestro punto 6, la necesidad de enderezar los caminos torcidos, la rectitud, el afirmarnos, ¿verdad? El decidirnos a estar firmes en la fe. También en el versículo 5 encontramos allanar caminos ásperos, que no es otra cosa que pavimentar o encementar, concretar lo pedregoso, lo terroso, lo que está así todo lleno de hoyos, todo que no es firme. Concretar nuestra vida, definirnos. Y tenemos en el versículo 6 que habla de ver la gloria y la salvación de Dios, que no es otra cosa producto de la restitución, de decidirnos a restituir. Y el versículo 8 también habla de frutos dignos de arrepentimiento, para lo cual es necesario decidirnos a glorificar su nombre, vivir cada día, cada hora, cada mes, cada año de nuestra vida, cada etapa, para glorificar su nombre. ¿Cómo? Haciendo lo justo, lo correcto, siendo humildes, siendo misericordiosos. Y de esa manera poder adorarle y poder extender el reino de Dios. Para la gente común, en el versículo 11, también Juan el Bautista, hablando del tiempo se ha cumplido y la necesidad de arrepentir y creer en el Evangelio, a la gente común en el versículo 11, Juan el Bautista le dice que hay que compartir generosamente el abrigo y el alimento con los que no lo poseen. También no solo se dirigió un mensaje a la gente común, sino también a los publicanos de la época, que no eran otra cosa que los religiosos. En el versículo 13 dice que no exijan más de lo establecido. Y los soldados, o el ejército, las fuerzas armadas, en el versículo 14, los exhorta a no extorsionar, a no calumniar, a contentarse con su salario y con su ingreso. Vamos al punto número 3, que nos pregunta, para finalizar, ¿qué sucede cuando alguien no quiere arrepentirse? Se resiste, cuando da excusas, cuando dice, me voy a arrepentir, pero mañana. Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 11, cuando completamos esa lectura, la palabra de Dios nos habla de la necesidad de atesorar o de condenar, o la necesidad también, o del efecto que produce el no arrepentirse, juicio. Provoca la ira de Dios, trae el castigo de Dios. La teoterapia integral y el Evangelio de Dios van de la mano. ¿Qué es la teoterapia integral? No es otra cosa que reingeniería, el tratamiento completo que busca restaurar la vida integral del hombre. Es una nueva creación. A lo que apunta, a lo que direcciona la teoterapia es al conseguir un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva capacidad para poder hacer lo que le agrada a Dios y vivir conforme a su palabra. Es un proceso de renovación y de regeneración. Entonces, ¿de qué debemos de alejarnos y de cuidarnos una vez que ya estamos caminando en amistad con Dios?
debemos de alejarnos y de cuidarnos de 5 cosas para terminar: de la falsa adoración, de la idolatría, del pecado del mundo y de nuestro yo. Vamos a ampliar. La falsa adoración se refiere a las actitudes erróneas, a la esclavitud, a la ignorancia, a las falsas creencias, a las doctrinas extraviadas y engañosas voces. Se refiere a aquella persona que está entregada en obediencia, en sometimiento, pero a los que no son dioses. Por eso se llama falsa adoración, porque tienen como objeto de su amor y de su adoración a quienes no son dioses. Pero la idolatría también es otra cosa de la que tenemos que cuidarnos permanentemente, de no levantarnos ídolos, becerros, demonios, cuerpos celestes. Hay gente que cree en espíritus, en Diana, en Venus, en Astarot, como también lo hacían los del Antiguo Testamento, y aún en los tiempos de San Pablo. También debemos de cuidarnos y alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es enemistad con Dios, separa al hombre de Dios, es una ofensa tajante y directa contra la gloria de Dios. Y además no es otra cosa que el reflejo de la dureza, de la rebelión, del estado de desenfreno, la ceguera y la sordera en que vive el hombre. También debemos de cuidarnos del mundo con todos sus brillos, con todos sus colores y con todos sus olores, porque son atractivos, pero también entender que esos son una mentira, una falsedad. También, en último lugar, de nuestro propio yo, que no es otra cosa que la carne, el ego, la soberbia, la altivez, la necedad. En Hechos 2, 38, 39, antes de orar, el apóstol Pedro dice: el don del Espíritu Santo para todo el que cree en todo lugar. En el versículo 40 también dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo es esta perversa generación en los tiempos de Pedro? Pues exactamente igual que la generación de nuestros tiempos: sensual, malediciente, implacable, incrédula, profana, hereje, blasfema, sacrílega y obstinada. Por eso quiero invitarlos que nos pongamos de pie y le demos un aplauso al Espíritu de Dios. Querido amigo que me has escuchado, el propósito de este mensaje es llevarte a la decisión de recibir a Jesucristo. Quiero recordarte que definitivamente Dios te ama, pero tienes que tener en cuenta que el pecado separa a todos los hombres de Dios. Y el tercer punto que te quiero decir es que Jesucristo es la solución que Dios ha provisto para nosotros, para poder ser perdonados. Y el cuarto punto es que es necesario de tu parte que por medio de la fe decidas recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. Por ello, te invito a que repitas conmigo estas palabras, esta oración. Señor Jesús, puedes repetir conmigo: Señor Jesucristo, soy pecador, me arrepiento, te necesito. Creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Te abro la puerta de mi vida y todo mi corazón, y te recibo hoy como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.